Éxodo capítulo 12, verso número 11, dice la palabra del Señor. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Dice, es la Pascua de Jehová. Amén. Hasta ahí, hermanos, es la Pascua de Jehová. Pueden tomar su asiento, hermano, en esta hora. Hay mucho que, hermanos, hablar acerca de esto. Hemos estado hablando en tiempo atrás, enseñando bastante sobre esto, y aún así, hermanos, no lo hemos cubierto todo. Pero quiero hablar, hermanos, de algo bien básico, bien sencillo, de algo que no es complejo, pero cuando usted lo entienda, o más bien usted de alguna manera lo sabe, lo percibe, pero cuando usted, hermanos, tome esto que le traigo, hermanos, será algo de bendición, y usted hasta podrá ser libre de muchas cosas. Estaba ahora en mi oración en la mañana, y el Señor me puso este mensaje, hermanos, que les voy a compartir. La palabra a la cual yo me quiero concentrar es la palabra Pascua. La palabra Pascua. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo fue que ocurrió esto? Bueno, déjenme decirle lo siguiente así rapidísimo, hermanos. Hubo una ocasión, esto está registrado en la palabra de Dios, cuando el pueblo de Israel, hermanos, estuvo en Egipto, hermanos, en su trayecto, hermanos, hacia la tierra prometida, hermanos, hacia la tierra que Dios le había dicho a quién, a Abraham, hermanos, que le entregaría una tierra. Pues en ese trayecto que Abraham, hermanos, tuvo hacia la tierra prometida, hermanos, sucedieron muchas cosas inesperadas. Y eso es lo que muy a menudo ocurre cuando Dios, hermano, nos dice que nos va a entregar algo a nosotros. Durante el momento que Dios habla, hermanos, hasta el momento en que Dios lo entrega, en ese lapso de tiempo, hermanos, ocurren cosas inesperadas que, diría yo, se traducen en dos palabras muy sencillas. Una de ellas es tentación y la otra es prueba. La tentación, hermanos, tiene un objetivo. ¿Cuál es? Que tú tropieces y te caigas. Y la prueba tiene un objetivo, es, hermanos, examinar qué es lo que hay dentro de tu corazón. Entonces, se parecen y están las dos siempre juntas, pero las dos tienen diferentes propósitos y las dos tienen diferentes orígenes. La tentación no proviene de Dios, la tentación proviene del diablo. La prueba no proviene del diablo, la prueba viene de parte de Dios. Entonces, en ese lapso de tiempo desde el que el Señor te da la palabra, hermanos, que te va a entregar algo, hasta que tú lo ves ya consumado con tus ojos, o lo puedes tocar, lo puedes ya ver o lo puedes oír. En ese lapso de tiempo ocurren esas dos cosas. Desde el momento que Dios le dio a Abraham y le dijo, te entrego la tierra prometida, el Señor le habló, y voy a decir estas palabras muy mías, como que estaba a la vuelta de la esquina. Pero eso que estaba a la vuelta de la esquina implicó no solamente semanas, meses, años, significó siglos. Y durante todo ese tiempo, hermanos, hubieron momentos críticos, y el más crítico ocurrió en Egipto, el tiempo donde Israel estuvo esclavo por los egipcios por un lapso de 400
430, 450 años, dice la Biblia. Entonces, durante todo ese tiempo, hermanos, durante todo ese tiempo, ocurrieron cosas, diría yo, lo más grave de lo grave que pudo suceder en todas esas generaciones. Prácticamente, hermanos, fueron una generación, viene durando un lapso de unos 60 años, de 60 a 75 años aproximadamente. Y si usted divide 450 en, hermanos, 50 o 60 años, ¿cuánto le va a dar más o menos? Le va a dar cerca de 2, 4, 6, 8, como 8 a 9 generaciones, donde el estilo de vida era de abuso, como nosotros le llamamos hoy en día, abuso físico, abuso verbal, abuso emocional, abuso sexual, abuso laboral, abuso doméstico. Hermanos, todos los abusos estaban ahí presentes por 8 generaciones, 7, 8, 9 generaciones, hermanos, del pueblo de Dios. Y hermanos, Dios durante ese lapso de tiempo, la promesa, fíjese, la promesa que Dios le había entregado a un hombre llamado Abraham tiempo atrás, siglos atrás, no había muerto. A veces nosotros vemos las promesas y decimos, Dios me habló y me dijo y me hizo sentir que esto lo tenía, pero se terminó, ya no hay esperanza, se acabó. No hay manera como esto surja. ¿Se acuerdan de aquel mensaje, hermanos, donde aquel hombre dijo, ¿será que Dios abrirá ventanas en los cielos para que el día de mañana la economía, después de estar tan baja, ¿qué tan bajo había descendido la economía de aquel lugar? Tan bajo había descendido que aún el estiércol de las palomas se vendía por alto precio. ¿Por qué? Porque no había nada que comer. Y los que se comían, hermanos, en ese momento eran los caballos, se comía aún los recién nacidos, hermanos, se comía cualquier cosa y eso era de sumo valor. ¿Por qué? Porque había hambre y sequía en esa región. Y aquel hombre dijo, ¿será? ¿Por qué? Porque Dios había enviado un hombre y dijo, el día de mañana a esta misma hora va a haber abundancia. Y lo que hoy es carísimo, el día de mañana será tan barato, será un precio bajísimo que todo el mundo podrá tener acceso a los alimentos. Y vino un hombre y se paró frente de aquel mensajero de Dios y dijo, ¿será que Dios tendrá la capacidad y el poder de abrir ventanas en los cielos para que todas estas cosas ocurran de un día para otro? Vino entonces palabra de Dios y le dijo a aquel hombre, tú lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Y la palabra se cumplió. Hermanos, le digo en esta hora, ¿cuántos de ustedes creen que Dios, hermanos, va a ser poderoso para poder responder a las peticiones que usted ha puesto en este sobre? Hermanos, Dios va a ser poderoso, pero durante el lapso de tiempo que Dios responda, hermanos, el enemigo va a traer tentación y el enemigo también va a traer tropiezo y Dios lo va a probar para ver que su fe, hermanos, se mantenga firme de que Él es poderoso para resolver toda dificultad que esté en ese sobre. Dios es poderoso y fiel y verdadero y Él no nos va a dejar. Así como Dios le dijo a ese hombre llamado Abraham que le daría una tierra y pasaron los siglos, pasaron las edades, hermano, el pueblo estuvo en esclavitud por 450 años y no había esperanza que el pueblo saliera a libertad y llegara a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el hombre a que Dios le había entregado la palabra siglos atrás ya había muerto. Pero no importa que haya muerto quien sea, Dios todavía sigue siendo vivo, Dios todavía sigue estando sentado en su trono y Dios todavía tiene poder, porque la Biblia dice que con el poder de su palabra las cosas se hacen y las cosas suceden y todo aquello se crea. ¿Por qué? Por el poder de su palabra. Aleluya. Hermano, Dios ahí en esa situación tan difícil levantó un hombre llamado Moisés. Y por medio de él, hermanos, Dios iba a obrar e iba a hacer lo imposible para poder sacar al pueblo, oiga, de la esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud en la que tú estás metido? ¿Cuál es la esclavitud en la cual tú sientes que estás atado
atado, tus pies, tus manos, que te sientes que te han prohibido que hables, que sientes que te han prohibido que sueñes. Hermano, el diablo es un mentiroso y él es el que nos dice a nuestra mente: no sueñes con cosas grandes porque Dios no te las va a dar. Momento, el diablo es el que no las da. El que sí las da, les entrega, es el Señor, hermano, porque Él responde a las necesidades de nuestro corazón. La Biblia dice, hermano, que Dios levantó a ese hombre llamado Moisés, y cuando lo levantó, hermano, no crea que era un licenciado, no crea que era un doctor, no crea que era un científico. La Biblia dice que era un tartamudo, era un hombre, hermano, que le daba pena hablar en público, era un hombre, hermano, que tenía miedo, pero Dios le enseñó, y le enseñó con lo sobrenatural a que no tuviera miedo, y le enseñó a moverse en lo sobrenatural, en lo imposible. Y Dios lo levantó con poder y con gloria, no para que confiara en su propia humanidad o en sus propios pensamientos, sino para que confiara en aquel que es invisible, en aquel que es poderoso, y en aquel, hermano, que se mueve en lo que es difícil aquí en la tierra. Cosas sobrenaturales Dios hizo con él. Hermanos, tendría que tener mucho tiempo para hablar sobre eso, pero me voy a saltar. Y hermanos, el día que el Señor diseñó y preparó para que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud de Egipto, a ese día el Señor lo llamó Pascua. Ahora, usted sabe, hermanos, que la Biblia se escribió en 2 idiomas. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Ahora, el Antiguo Testamento, la palabra Pascua, y yo lo he puesto ahí en el proyector, y le he puesto a este mensaje, hermano, a esta meditación, tiempo y espacio. Así le he puesto, tiempo, ya le voy a explicar por qué. Tiempo y espacio. Pero la palabra Pascua en hebreo es la palabra Pakach. Algo así. Dígalo conmigo, Pakach. P-A-C-A-C-H. Pakach. Y esa palabra, esa es la palabra en el idioma original, en hebreo, que dice aquí la Biblia, la palabra Pascua. Esa palabra significa dar un salto. Dar un salto. Ahora, ¿por qué el Señor le enseñó a su pueblo que el día donde Él los liberaba, ese día se llamaría Pascua? Ahora, eso no queda ahí. El Señor estableció que todos los años ese día se tendría que celebrar, se tendría que hacer fiesta, comida, se tendrían que alabar, se tendría que alegrar. Hermanos, ¿por qué? Porque era una fiesta conmemorando el día de la liberación de la esclavitud. ¿Se acuerdan de Esther? Cuando los días, hermanos, de Purim, los días que, hermanos, Dios tornó todo aquello, ¿qué fue lo que dijo Mardoqueo? Estos días serán días para recordarlos por todas las generaciones, y serán días de fiesta. ¿Y qué eran los días de fiesta? Bueno, los celebraban haciendo comida, se invitaban, se daban regalos, hermanos, lo celebraban por 2 días, hermanos, hacían fiesta, hermanos, para conmemorar el final de los días de ayuno que hizo Esther, los 3 días de ayuno. Entonces, hermano, la palabra Pascua significa salto. Ahora, ¿por qué? Ahí viene lo interesante de esta meditación. ¿Por qué? El Señor, hermanos, estableció durante el año 3 días que aquí en la Biblia se llaman fiestas. La primera fiesta del año es la Pascua. ¿Qué se conmemora? Se conmemora el día cuando Israel, esa noche, fue una noche, esa noche el pueblo de Israel, hermanos, salió libre de Egipto. Pero no voy a pensar que salió así de fácil. Salió con el poder de Dios. ¿Cómo fue que ocurrió? Hermanos, el Señor mandó plagas. Y mandó una plaga, la última,
que, hermanos, sobrepasó a todas las plagas, y era la plaga del primogénito, donde el primogénito de cada familia egipcia moría. Fíjese bien, el primogénito moría de cada familia. Y con esa plaga, el faraón dejó ir libre a Israel, y esa noche que Israel salió, hermanos, de Egipto, salió apresuradamente, salió corriendo, y no les dio lugar a ellos, hermanos, de poder hacer las maletas, preparar todo, saber qué se llevaban. No, hermanos, simplemente salieron con la ropa que tenían puesta. Y de comida que llevaron nomás masa. Y usted sabe que la masa mezclada con la levadura, gracias, se forma el pan. Pero esa noche no quedó tiempo para mezclar nada de nada. Simplemente se agarró la masa y se puso por ahí en un pedacito de tela y para afuera. ¿Por qué? Porque la orden era salir en este momento. Y lo único que ellos lograron llevar, hermanos, de metales, es de que el Señor les dio el permiso de poder, hermanos, decirle a los egipcios: dame tus prendas, la argolla, dame esas argollas, esos aretes que tienen, sus aritos, piezas de oro, de plata, hermanos. Se los quitaron y salieron con todos esos metales rumbo, hermanos, para el desierto, porque iban a cruzar un mar que el Señor lo abriría para que ellos pasaran, y el Señor los cerraría cuando los egipcios vinieran detrás de ellos para volverlos a capturar, y las aguas los ahogaran y el pueblo de Israel quedara en lo seco en la otra parte de la tierra. Ahora, hermanos, Pascua, ¿qué significa? Pascua significa dar un salto. Usted ve la figura ahí de un muchacho alistándose, pega un salto y cae en otro punto. Ahora, yo le he puesto el mensaje tiempo y espacio. ¿Por qué tiempo y espacio? Porque usted ve la flecha roja de donde la persona se prepara para saltar, hermanos, y en ese salto no toca tierra, pero cae, hermanos, hacia adelante. El salto no es para atrás ni para un lado, el salto es para adelante. La persona salta y cae en otro punto. Entonces, desde donde saltó hasta de donde dio el salto y hasta donde cayó, hermano, hay una distancia. Hay una distancia y hay un tiempo. Hay una distancia que estaba supuesto. Oiga, aquí entiéndame esto para que usted reciba liberación. Estaba supuesto que en ese espacio se tendría que caminar, y estaba supuesto que mientras usted caminaba, el tiempo iba a caminar también. Pero si usted, hermanos, en vez de caminar en ese espacio, usted lo omite, y en vez de caminar, fíjese, salta, ¿qué es lo que hace? Usted avanza en el espacio y también avanza en el tiempo. ¿Me está entendiendo esa parte? Ahora, ¿dónde está la parte espiritual aquí? La parte espiritual está de que Israel estaba supuesto que en ese tiempo de esclavitud continuara siendo esclavo en ese mismo lugar, porque Israel dio un salto en una noche. Mire, esto está sorprendente. Estamos viendo cosas que Dios hace en una noche, de un día para otro, y eso no es casualidad que Dios está trayendo mensajes así. Hermanos, fíjese, estaba supuesto que Israel continuara en su esclavitud por años y por siglos. Y estaba supuesto que Israel continuara en esa misma tierra, hermanos, siendo esclavos por siglos en ese mismo lugar. Pero, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios hizo que Israel en una noche
porque ellos salieron de noche, casi la medianoche, y en la madrugada llegaron a la otra tierra. Hermano, fue cuestión de horas. No fue cuestión, hermano, de un día entero. Fue cuestión de horas nomás. Y Israel saltó de la esclavitud. ¿Hacia dónde? Hacia la liberación. Ese fue el salto que dio en una noche. Ese fue el salto que dio en una noche. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Hermanos, el tiempo, hermanos, que estaba desde ese día hasta el día de la liberación, era un tiempo, era un espacio de lugar muy, muy largo. Y el tiempo, hermano, era también muy largo. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo en esa noche? Hermano, acortó, hermano, el espacio, lo cambió de esclavitud a liberación. Y el tiempo que le tomaría, hermanos, quizás, hermanos, más siglos, Dios lo redujo a solamente un par de horas. Eso significa dar un salto. Y eso es la historia. Eso es, hermanos, siglos atrás con Israel. Y Israel, desde que salió de la esclavitud, todos los años han celebrado la Pascua. Vino el Señor y la fiesta, la Pascua, todavía se seguía celebrando. Usted va a ver en los evangelios referencias de la Pascua. Pero, hermanos, aquí hay algo bien interesante. Que cuando el Señor estaba aquí en la tierra, el Señor celebró. ¿Qué día fue que el Señor celebró la Santa Cena? Bueno, perdón. Este día domingo el Señor entró a Jerusalén. Estuvo el domingo, estuvo el lunes, el martes, el miércoles. El jueves en la noche fue el día que el Señor llamó a sus discípulos, a sus 12 discípulos. Se fue al aposento alto y ahí dijo: esta es mi última comida con ustedes. Y todos se quedaron: ¿cómo es eso? Yo les he estado hablando de que tengo que entregar mi vida por la redención de ustedes. Y se quedaron pensando: ¿cómo será? ¿Cómo será? Y ese día el Señor, hermanos, celebró. Bueno, comieron. Hermanos, nosotros aquí en la tierra, cuando queremos celebrar algo, la comida siempre está presente. Imagínense, vamos a celebrar el cumpleaños del hermano. ¿Y qué hay? Nada. Eso está raro. Aunque sea un pastelito, una botellita de jugo, una galletita. En los países de nosotros, ¿no? Un juguito ahí. Tiene más agua que... Pero los hermanos ahí se esfuerzan. Y el Señor hizo una cena con ellos. Y en esa cena habían dos comidas que eran representativas. Una de ellas era el pan y el otro era el jugo de la vid. El jugo de la vid, hermanos, en muchas ocasiones representa al Espíritu Santo. Y también en ese momento representaba la sangre de Él. Y el pan representaba el cuerpo de Él. Y el pan también en muchas ocasiones representa la palabra de Dios. Para nosotros el pan es importante. Bueno, pues la tortilla para nosotros es importante. Pues. Ahí sí, y yo sabía que ahí sí. Pero el pan en términos generales es el ingrediente o el alimento principal en la dieta alimenticia del ser humano. Y el pan, le dijo el Señor, este pan representa mi cuerpo. Y este jugo de la vid representa mi sangre, que por vosotros es derramada, y el pan que por vosotros es partido, que es quebrantado, que es molido. Y el Señor celebró esa cena el día jueves en la noche. Y ese mismo día, el Señor dijo, uno de ellos, mientras estaban ahí, uno de ustedes me va a entregar. Y empezaron, seré yo, y usted ya sabe.
Fue Judas y el diablo entró. ¿Por qué lado? Entró por la boca. Entró por la boca. En ese momento el Espíritu entró por la boca y salió y fue a reunir los sacerdotes, los soldados. Y el Señor dijo en esa noche, después que él salió, bueno, todos pensaron que Judas iba a hacer algo del ministerio de ellos, pero no, iba a hacer lo que ya estaba predestinado. Y entonces el Señor dijo en esa noche: mi alma está triste, vamos a ir a orar. Ahora, hermanos, después de una noche, de comer en una noche, viene el sueño de toda una noche. Y se fueron, ¿a dónde? Se fueron a orar, hermanos. Se fueron a un monte, al huerto del Getsemaní. Y ahí estaban orando. A veces, hermano, el enemigo puede entorpecer algún momento de oración de nosotros. A mí me ha pasado en lo personal. Y el Señor estaba ahí orando. Y en la oración, bueno, los discípulos estaban cabeceando ahí, tenían sueño y de repente se durmieron. Pero el Señor estaba orando. Y tanta era la preocupación porque Él sabía lo que venía. Hermano, dice que empezó a sudar gotas de sangre en su frente. La ciencia dice que eso es posible cuando los vasos sanguíneos, debido a la presión sanguínea, empiezan a explotar y empieza uno a sudar sangre. Y el Señor estaba bajo una presión terrible y empezó a sudar sangre. Y en ese momento llegaron los soldados, lo aprisionaron y se lo llevaron. Fue el día viernes en la madrugada. Y el Señor lo tuvieron, hermanos, cuestionando todo lo que usted ya sabe, hasta que el día viernes por la tarde lo crucificaron. Murió él el viernes por la tarde y esa tarde dice la Biblia que el cielo se oscureció, hubieron terremotos, las edificaciones se quebrantaron, el velo del templo que daba para el lugar santísimo donde nadie podía, se abrió. Eso fue en la resurrección. Hermano, sucedieron muchas cosas, el cielo se oscureció, muchas cosas que dicen los evangelios. Y pasó el viernes en la noche, pasó el sábado todo el día. El domingo, al llegar al domingo, era el domingo de Pascua. Era exactamente el día que Israel había salido de la esclavitud a la liberación. Ese mismo día, hermanos, lo que nosotros le llamamos el domingo de resurrección. En la madrugada, en el amanecer, hermanos, el Señor se levanta de entre los muertos. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos dice cuando Él hace coincidir el mismo día? Cuando surge la Pascua, el mismo día surge la resurrección. Hermanos, ahora, ¿cuál es el significado? El significado es que después de estar en una incertidumbre, hermano, ahora el Señor resucita de entre los muertos y hace que el perdón de Dios finalmente esté disponible para que todo aquel que crea venga a Él y sea salvo en Cristo Jesús. ¿Quién fue el que pagó el precio? Jesús. ¿Quién fue el que fue crucificado? Jesús. ¿Quién fue el que se levantó de la tumba? Fue Jesús. ¿Cuál es el nombre que está por encima de todo nombre? Es el nombre de Jesús. ¿Cuál es el nombre que nos dio el Señor la autoridad para expulsar y reprender demonios? Es el nombre de Jesús. Entonces, la Pascua significa, hermanos, un cambio, hermanos, inesperado, donde tú ya no vas a caminar
sobre ese lugar, ni tampoco el tiempo va a continuar a sí mismo corriendo normalmente, sino que va a haber una aceleración. Es decir, el tiempo se acorta y el espacio y el lugar cambia para la gloria de Dios. Ahora, ¿dónde está la enseñanza? Israel estuvo esclavo. Y en esa esclavitud Dios le dio la liberación. Ahora, permítame decirle lo siguiente. Nosotros acabamos de celebrar, ¿qué cosa? La Santa Cena. Ahora, ¿cómo fue que Israel lo celebraba? Israel no lo celebraba con pan y con jugo de vid. ¿Sabe cómo lo celebraba? Este verso que yo leí, ahí mismo dice, lo celebraba con hierbas amargas. Y nosotros ya hemos predicado sobre la palabra amargo, amargura. Nosotros ya hemos hablado que Dios es poderoso para sacar la amargura. ¿Qué es la amargura? La amargura es cuando hay un resentimiento en tu corazón hacia alguien. Y hay resentimientos en los corazones de muchas personas hacia Dios de por qué permite tal cosa. Y ese resentimiento solamente Dios lo puede cambiar. Esos resentimientos que tienes hacia alguien, ese odio, esa incomodidad, eso que tú dices, no lo soporto ni en pintura. Dios es poderoso de traerte perdón a tu vida. Porque el resentimiento no está en la otra persona, está en tu corazón. Y Dios quiere transformar tu corazón para quitar ese sentimiento que no proviene de Él. Y hermanos, los judíos, el pueblo de Dios celebró en aquel tiempo con las hierbas amargas. Pero ahora nosotros lo celebramos con el jugo de uvas y con el pan. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque la Biblia dice que el Señor dio el mandamiento que a partir de ese día que Él había celebrado la Santa Cena, dijo Él, y lo acabo de leer yo cuando lo estuvimos celebrando, que se celebrara cada vez que nosotros nos reuniéramos para hacer culto. Eso quiere decir que yo tengo el permiso de Dios por su palabra, por lo que yo veo en su palabra, que cada vez que nosotros tenemos un culto, nosotros estamos con el permiso de celebrar cada vez la Santa Cena. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez que nosotros entonces tenemos un culto, es un momento donde nos presentamos delante de Dios. Y no es para decir, voy a ver si voy. No es para decir, me voy a asomar a ver. Cada culto para nosotros es muy importante. ¿Por qué razón? Porque es un culto donde estamos facultados para poder celebrar la Santa Cena. Y eso quiere decir que usted tiene que estar a cuentas con Dios. No dentro de un mes, dentro de 2 años, dentro de 5 años. Voy a ver cuando me da la gana. Aquí no se trata de que te dé la gana o no. Aquí cuando Dios le habló, hermanos, al pueblo de Israel, le dijo, apresuradamente agarren lo que la masa sin prepararla y olvídense del segundo o tercer par de zapatos, y aunque son esclavos, los tienen ya rotos, olvídense eso. Van a salir con las sandalias que tienen puestas, van a salir con la prenda que tienen puesta. Simplemente amárrense bien ahí el cordón, el cinturón, y así con las sandalias medio rotas y medio puestas, vamos a salir. Agarren a sus hijos, a sus hijas, agarren a sus esposos y vámonos, nos vamos para afuera en la Pascua del Señor. Pero nosotros hemos malinterpretado la palabra de Dios y pensamos que Pascua es ir a beber, que Pascua es ir a fumar, que Pascua es estar con los amigotes y decir palabras sucias. Yo mismo en esta semana
me tocó ver en una iglesia, tremendo edificio, tremendo terreno, amplio, grandísimo. Tenían, hermano, increíble, parecía una oficina grande de negocios, hermano. Tenía un montón de espacio para parqueo de carros y eso se estaba lleno. Pero ¿sabe qué estaban haciendo? Dentro de la iglesia y afuera de la iglesia estaban fumando y llevaban todos cajas de cerveza y de licor para embriagarse toda esa noche. Y en la entrada de ese edificio había un tremendo redondel. Y en el redondel, hermano, donde todos los vehículos daban vuelta y veían si se iban para un lado del parqueo o para el otro lado del parqueo, estaba una gran cruz. Y ahí estaba la figura de Jesús crucificado. La Pascua no es eso. La Pascua, hermano, no significa eso. La Pascua es liberación de las cadenas del diablo. No es recibir más atadura y más opresión del diablo. No, pero el hombre, hermanos, ha cambiado la palabra de Dios. El hombre ha cambiado las costumbres. ¿Qué conejo ni qué nada? Aquí no es conejo. Aquí es, hermano, la sangre del Cordero de Hijo de Dios que tiene poder para sanar y liberar tu vida. Vi también, hermanos, en esta semana a un grupo de jóvenes afuera de una iglesia. Uno de ellos estaba con un traje completo de conejo y todos saltaban y le hacían así, hermano, a todos los carros que pasaban. Hermano, eso no es Pascua. Eso no es el propósito de Dios. En vez de estar saltando, métanse para el templo y humíllense y arrepiéntanse de sus pecados para que puedan venir de parte de Dios tiempos de refrigerio, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. El tiempo de la Pascua es un tiempo nuevo, diferente, que viene de Dios para el ser humano. Hermano, cuando nosotros nos juntamos, no crea, hermano, que nos juntamos para perder el tiempo. Si nosotros cada vez que nos reunimos estamos autorizados de parte del Espíritu de Dios para poder celebrar la Santa Cena, eso quiere decir que cada vez que usted se viene al culto, usted tiene que venir a cuentas con Dios. Usted tiene que venir ya preparado. Usted tiene que venir dispuesto para que el Espíritu Santo lo llene. No se trata de que, hermano, vamos a pasar y vamos a orar por los que están simplemente a cuentas con Dios y usted se quede sentado. No se acostumbre a quedarse sentado por meses, por semanas, por años en las bancas. Usted tiene que estar ya preparado para que cuando se diga venga aquí al frente y venga a postrarse, sea el primero que salga corriendo y le diga: Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón, aquí están mis manos, para que lo tomes, lo uses, me llenes con tu presencia. Señor, estoy a cuentas contigo. Esa tiene que ser la actitud de cada uno de nosotros cuando venimos siempre a los cultos. Aquel hombre, hermanos, que el Señor le habló y le dijo: prepara tu casa, porque el Señor ha dicho, te lleva hoy mismo. Dice la Biblia que aquel hombre entonces, hermano, se puso ahí en la pared, inmediatamente recibió la palabra de Dios, se paró en la pared y dijo: Señor, ¿cómo es posible que me lleve cuando soy siervo tuyo y siempre te he servido con un corazón sincero? Dice la Biblia que inmediatamente vino la palabra de Dios y le dijo: por la oración que has hecho, te doy 15 años más de vida. Pero nosotros no somos así. Nosotros decimos: ay, no sé, me dan ganas, no me dan ganas. Hermano, olvídese la religión, eso es basura. Olvídese la iglesia, olvídese los amigos, olvídese la crítica, olvídese que en el trabajo se van a reír, se van a burlar. El diablo siempre se ríe de los que son verdaderamente hijos de Dios. Pero si el diablo todavía no se ríe, se burla de ti, pues entonces aflígete, porque quizás estás del lado de él y no del lado de Dios. Esa es una de las señas de que las tinieblas no se mete con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz y la luz alumbra las tinieblas. Hermanos, cada vez que nosotros hacemos culto, estamos autorizados por Dios, por su palabra, por su Espíritu, para poder ¿qué? Para poder celebrar la Santa Cena. Eso quiere decir que cada vez que nos reunimos es una oportunidad para que tú des un salto en tu vida espiritual. ¿Cuánto tiempo piensas tú que vas a esperar para que Dios te bautice con su Espíritu? Ay, hermano, para aquí, para que me componga, quién sabe.
Tiene que decir: hoy mismo me reconcilio, hoy mismo me pongo a cuenta, hoy mismo recibo al Señor, hoy mismo yo le entrego mi vida, mi ser. No me acuesto hasta que Dios se haya derramado en mi vida. Esas tienen que ser las palabras de nosotros. Hermano, ¿cuánto tiempo le das que Dios te dé la sanidad a tu cuerpo? ¿Cuánto tiempo le das para que Dios te restaure? ¿Cuánto tiempo le das? ¿Le vas a dar 5, 10, 15, 20 años? Pues estás tú perdiendo el tiempo, porque Dios es poderoso para que hoy mismo, esta noche, Dios haga algo contigo. Aleluya. Hoy mismo, mientras tú vas saliendo de este templo y te subes al carro, el Espíritu de Dios venga y te sacuda y te estremezca y te haga rendirse delante de Él. Dios es poderoso, pero lo que Él espera que haya disposición en nuestro corazón. Lo que Él espera que haya disposición, que haya, hermanos, en nuestra vida el sí al Señor. Porque nosotros tenemos mucho lo voy a pensar. Deje de estar pensando. Lo que Dios le ha dicho es tuyo y te pertenece. Si la salvación le pertenece, dígale: la recibo. Lo que Dios ha preparado, hermano. Cada vez que nos reunimos, nosotros podemos decretar un salto, no solamente en nuestra vida espiritual, podemos decretar un salto en nuestra enfermedad. Los años que tú piensas que vas a estar enfermo, Dios es poderoso de hacerte un salto y reducir esos años a horas. Reducir esas horas a minutos. Es más, en vez de minutos, en estos mismos segundos que tú estás oyendo la palabra, Dios puede obrar en tu cuerpo. Pero eso, hermanos, ocurre cada vez que nosotros nos reunimos y decretamos la Pascua. Hoy no es día de Pascua, hoy es domingo de Ramos, hoy es domingo de Palmas. ¿Y por qué celebramos la Santa Cena? ¿Sabe por qué la celebramos? Porque yo quiero decretar un salto para mi vida en todas las áreas. Mi familia, en mis finanzas, en mis enfermedades, en mis emociones, en mi vida espiritual. Quiero que haya un salto. Y quiero que el tiempo se acorte. Y que aquellos lugares donde yo tengo que caminar, invertir tiempo, se cancelen. Y que donde yo quiera, donde Dios me ha dicho que voy a estar, esté ya parado. Y donde Dios me ha dicho que tengo que hacer, lo esté haciendo ya. Donde el tiempo se acorte, donde la distancia se acorte, donde lo que Dios ha preparado venga ahora. ¿Cómo? Celebrando un día de Pascua, celebrando la Santa Cena, conmemorando la muerte, el día en que el Señor nos redimió y cambió nuestro ser. La Biblia, hermanos, es enfática. Ese día de Pascua es un día especial. ¿Qué tú esperas que Dios haga en tu vida? ¿Sabe el día de las fiestas del Señor cómo se celebraba? Y con esto finalizo. Dice la Biblia que todos se reunían. Y cuando se reunían en el día de la Pascua, el significado era el siguiente: era una reunión santa donde el Señor cambiaba los tiempos de cada persona. Hay un tiempo que cambia en nosotros. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar, tiempo para cantar, tiempo para dejar de cantar, tiempo para lamentar, tiempo para dejar de lamentarse. Hay un tiempo para todo. Pero ¿qué tiempo tú necesitas cambiar en tu vida? La respuesta viene cuando nosotros nos reunimos
ya sea en el templo, en las casas, en la calle, en cualquier lugar donde se aplica ese verso que dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo presente. Aquí no se trata de que no está el hermano que profetiza, no está la hermana que canta, no está el hombre que predica. Aquí no se trata de eso. Nosotros nos hemos acostumbrado en nuestra mente que si no viene el hermano, el culto fue un desastre. Aquí el desastre es el diablo, hermano. El culto está salvado. ¿Por qué? Porque aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. La libertad está disponible para nosotros. El gozo está disponible para nosotros. El cambio está disponible para nosotros. Cada vez que nos reunimos y decimos, hoy hay Santa Cena. No le huya a la Santa Cena. No le huya a los cultos. Dígale, Señor, necesito ser transformado. Aquí estoy. No salga corriendo los cultos de los templos. Entre. Dígale, Señor, aquí estoy. Sucio, sucia, pero aquí estoy para que me cambies y me transformes. Porque al templo entran los sucios y también entran los orgullosos. 2 había en el templo, dijo el Señor. Uno decía, Señor, yo doy diezmo, ofrenda, colaboro, ayuno, leo tu palabra, estoy perfecto. Pero hubo otro que entró y dijo, Señor, mi corazón está tan sucio, pero tan sucio, que no puedo ni levantar la mirada al altar, me da vergüenza. Y dice que agarró su pecho, su mano, y se daba en el corazón. Estoy sucio. Sé propicio para mi vida, Señor. Y dice el Señor, ¿quién cree que los 2 salió justificado? ¿Quién salió de los 2 gozoso? ¿Sabe quién fue? El que se humilló. Por eso es que el humillarse delante del Señor es la clave para todo. Olvídese que me va a oír la vecina, la hermana. Llore, te quiere llorar, llore. Termino con esto. Literalmente se lo digo. Yo he tenido que esperar, se lo digo, hermano, sinceramente delante del Señor. He tenido que esperar así. 28 minutos con reloj en mano, 28 minutos, esperando que la persona dejara de llorar para poder ponerle la mano y entregarle esa vida al Señor. 28 minutos. Porque cuando me puse enfrente que iba a orar por la persona, empezó a llorar, hermano, y tómate tu tiempo, llora todo lo que quieras delante del Señor. Este tiempo es oro, es valioso para tu vida. Llora. Y todos los hermanos se fueron, el culto se fue, todo el mundo desapareció y yo me quedé 28 minutos esperando que dejara de llorar. Y después que dejó de llorar me dijo, ahora vengo yo pues. Y le puse la mano y oré y se entregó al Señor. No te preocupes. Yo me espero aquí las horas que sean para que tu comunión con el Señor no se interrumpa, porque a eso hemos venido. Pongámonos de pie, hermano, en esta hora. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por lo maravilloso, lo lindo, lo precioso que tú eres. Gracias por esta semana, Señor amado, que iniciamos de ayuno y oración, tiempo de cambio, tiempo de expectación, tiempo de milagros, sanidades, prodigios, maravillas, Señor amado, cosas inesperadas que tú vas a hacer con nosotros.